Una guerra comenzó. Bestias chocaban en un pueblo que fue testigo, donde les tocó ver al nahual legendario. El nahual inmortal, escrita por Casamitos. En una noche en la que la luna se ocultaba tras espesas nubes negras, un misterioso anciano llegó a un solitario pueblo perdido en la sierra. Su presencia era inquietante, su rostro arrugado parecía tallado por el mismísimo tiempo, sus ojos, dos esferas oscuras y sin brillo, provocando escalofríos en quienes osaban mirarlo. Nadie sabe de dónde venía ni para dónde iba, pero todos sentían que algo terrible lo acompañaba. El anciano, con aliento aguardiente, solicitó alojamiento en la única posada del lugar. El dueño, un hombre temeroso y supersticioso, accedió a regañadientes. Cuando estaban tomando sus datos, aquel anciano, con una mirada aterradora, al momento de dar su nombre, únicamente dijo: «No soy nadie, solo un viejo caminante perdido. Si me quieres poner un nombre, pon cualquiera». El posadero decidió no indagar más al respecto. Después de todo, únicamente era un viejo caído en desgracia que pasaría una noche, o quizás dos, en aquella posada. Así el anciano tomó las llaves de su cuarto y, con paso cansado, entró en él mientras cerraba lentamente la puerta, quizás respetando el silencio de la posada. A medida que la noche avanzaba, los aterradores murmullos del anciano se mezclaban con aullidos lejanos y susurros procedentes del pueblo. Los lugareños permanecían en sus hogares, cerrando puertas y ventanas, esperando que el amanecer los liberara de la angustia. Pero al alba, el pueblo despertó envuelto en un mar de sangre. Varios cadáveres mutilados y desmembrados yacían esparcidos por las calles, mientras que el anciano se encontraba de pie en medio de aquella masacre, sus ropas manchadas con la evidencia de su sanguinaria obra. Al ver algunos cuerpos mutilados, el anciano cayó de rodillas. Sus ojos desorbitados no daban crédito a aquella masacre. Hombres, mujeres y niños, todos con signos de haber muerto de una forma bestial. El anciano miró afligido sus manos cubiertas de sangre y el grito desesperado de «No, de nuevo, no de nuevo, maldita sea». Estas personas no merecían morir. El horror se había adueñado por completo del anciano, quien parecía luchar contra una entidad maligna que habitaba en su interior. Sus manos temblorosas intentaban limpiarse la sangre, pero era inútil. Las marcas de la masacre quedaban impresas en su piel. El resto del pueblo estaba enfurecido y quería venganza. Todos estaban alrededor del anciano con rostros desencajados por el dolor y la furia. Gritos y maldiciones llenaron el aire mientras acusaban a aquel pobre anciano, a ese de haberlo sumido en la desgracia. Sin embargo, una anciana conocida como Abigail emergió del tumulto. Sus ojos enigmáticos miraron directamente a los ojos del anciano. En un susurro penetrante habló palabras ancestrales. «Eres portador de una maldición ancestral. Un espíritu oscuro te posee y te forza a cometer estas atrocidades. La sangre derramada no es tuya, pero debes pagar por los errores que ha cometido tu cuerpo». El anciano sollozó, reconociendo la verdad de las palabras de Abigail. Era un mero huésped de la oscuridad que lo había invadido. El pueblo decidió aplicar justicia. Ataron al anciano a un árbol con sogas de cáñamo en el centro de la plaza y se prepararon para quemarlo en una hoguera purificadora. El cielo se oscureció nuevamente. Las nubes se tornaron rojizas
y un viento gélido sopló sobre el pueblo, como si los mismos demonios del Averno estuvieran conspirando para salvar al anciano de su inminente condena. El anciano cerró los ojos esperando su final mientras encendían apresuradamente la hoguera. Le consolaba saber que el dolor pasaría rápido y finalmente llegaría el descanso eterno, donde no podría dañar a más personas. Pero como un acto de compasión del destino, Ezequiel, alguien de aquel pueblo, fue testigo de lo que realmente sucedió y se acercó a la multitud enardecida, exigiendo que detuvieran la ejecución. Aún bastante agitado, explicó a gritos: «¡Paren! El anciano no fue quien hizo la masacre, fueron unos malditos nahuales enormes. De no ser por este viejo, todos estaríamos muertos». El viejo quedó realmente sorprendido. Él estaba seguro que la muerte era una realidad ocasionada por él, y era él mismo quien se convertía en nahual. Tan grande era su culpa que decidió olvidar su propio nombre y adoptar su legendario apodo. Lentamente en su mente todas las piezas se iban acomodando, como si de un rompecabezas se tratara. Grotescas imágenes de sangre, muerte y mutilación que habían bloqueado estaban en su mente. No eran sino recuerdos borrosos que se aparecían ante él. El anciano dio un profundo suspiro y volteó a ver a Ezequiel. Con una profunda tristeza y con la voz entrecortante le dijo: «Te suplico, muchacho, con todo el dolor de mi alma, me digas qué pasó. Siento que la cordura me abandona, y si no soy el monstruo, ¿qué soy?». Ezequiel sonrió al anciano, mientras decía con fuerza a la multitud: «Eres solo un viejo, pero uno de esos viejos cabrones. Si también eres un nahual, lo sé. Yo soy hijo del posadero y te escuché rezar en tu habitación. Yo fui hacia ella para pedirte que rezaras en un tono más bajo, porque podrías incomodar a los otros huéspedes. Pero antes de tocar la puerta, escuché a mi padre gritar de terror. Antes que pudiera reaccionar, rompiste de un golpe la puerta. Tu cuerpo era gigante y lleno de pelo. Tu mirada parecía de otro mundo y tus dientes estaban demasiado grandes. De un salto llegaste a donde estaba mi padre, que estaba siendo atacado». La garganta de Ezequiel se cerró en aquel momento, mientras las lágrimas lo invadían. Pero el anciano empezó a recordarlo todo. Recordó perfectamente al posadero siendo atacado brutalmente por un nahual. Sus garras afiladas se clavaban sin piedad en el pecho de aquel hombre y, lleno de furia, se lanzó contra el nahual. La pelea fue feroz y todo alrededor quedó destrozado. Las puertas se hicieron astillas y los fragmentos de vidrio volaban como afiladas navajas mientras el anciano y el nahual libraban su sangrienta batalla. Los gritos y gemidos de agonía llenaban el aire, creando una sinfonía macabra que solo el horror podría componer. El anciano recordaba cómo sus garras se hundían en la carne del monstruo, mientras éste luchaba por defenderse, desesperado por continuar su sanguinario festín. La oscuridad que habitaba en el anciano se mezclaba con la del nahual, alimentándose mutuamente de su sed de destrucción. Finalmente, con un último esfuerzo, el anciano logró hundir sus garras en el corazón de aquel monstruo, sintiendo cómo la vida se desvanecía entre sus dedos. Pero el precio de la victoria fue alto. El nahual murió a manos del anciano, pero afortunadamente el posadero seguía con vida, aunque gravemente herido. La pesadilla estaba lejos de terminar, porque gritos de agonía se escuchaban en la plaza del pueblo. Los habitantes estaban siendo masacrados uno a uno por un par de jóvenes nahuales, con un pelaje gris que recordaba el color de la plata misma, y sus ojos azules, pero su fiereza contrastaba con su apariencia. Hombres, mujeres y niños
No hicieron distinción alguna, no dejaron a nadie con vida. El anciano llegó corriendo al lugar y al verlos, los atacó, mientras Ezequiel pudo verlo todo desde lejos. El anciano, aún atado, alzó la cabeza, sonrió mientras decía con voz quebrada: «Ahora lo recuerdo todo». Abigail, la sabia anciana, entonces le dijo: «Si no fuiste tú, entonces, ¿quiénes son los asesinos?». El viejo le dijo: «Pues no sé, la sabia eres tú, vieja pendeja». Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas y con esfuerzo y un infinito dolor le dijo: «Yo sí sé quiénes son. Esos nahuales que masacraron al pueblo son mis ahijados. Lo sé porque el nahual que maté con mis propias manos era su madre». El anciano rompió en llanto, como el de un padre que pierde a sus hijos de una cruel manera. Abigail instó a desatarlo. Los valientes hombres desataron al pobre viejo mientras lloraban su desgracia. Abigail, la anciana sabia, se acercó al anciano destrozado y lo tomó de la mano. Mientras el anciano se encontraba en el piso, alzó la mirada hacia Abigail y le dijo: «Ellos me culpan de lo que son. Juraron vengarse y por eso he venido escapando. Que todos seamos nahuales no es mi culpa. Fuimos víctimas de un engaño de una maldita bruja». Entre la multitud se escuchó la voz furiosa de un niño: «¡Mentira! ¡Quemen al maldito viejo de una vez!». La gente, al mirarlo, no lo reconoció como un niño del pueblo. Inmediatamente supieron que se trataba del culpable de las muertes del pueblo. Abigail, aterrorizada, exigió a los valientes hombres del pueblo que lo detuvieran. El niño, al ver su gran error, se transformó inmediatamente en un nahual. Al mismo tiempo, el otro niño que andaba con él también lo hizo. La noche estaba en su punto más oscuro, cuando el anciano, perdido en un trance profundo, comenzó a sentir como una fuerza oscura lo invadía desde lo más profundo de su ser. Sus manos temblaban y su cuerpo se retorcía con una dolorosa transformación. A medida que la luna alcanzaba su punto más alto en el cielo, la piel del anciano se cubrió de un manto peludo y sus huesos crujían y se alargaban grotescamente. Las ropas que antes cubrían su cuerpo ahora eran insuficientes para ocultar la monstruosa criatura en la que se había convertido. Un nahual, una bestia maldita con una forma aterradora y sedienta de sangre. Esta había emergido del anciano. El nahual miró a su alrededor con ojos salvajes y sanguinarios. Percibía dos figuras sombrías en las cercanías, moviéndose en la oscuridad. Estos se dieron cuenta de la presencia del recién transformado y sin decir una palabra se abalanzaron sobre él, ágiles y feroces, con la intención de destruirlo y reclamar su territorio. La lucha fue brutal, una danza macabra de garras afiladas, colmillos mortales y fuerza sobrenatural. El sonido de los rugidos y los alaridos se mezclaban con el crujir de huesos y el chapoteo de sangre. Los árboles a su alrededor temblaban ante el furor desatado por los tres nahuales. El anciano, alimentado por la rabia y el dolor de su maldición, se defendió con valentía, decidido a no sucumbir ante los otros nahuales. Sus garras rasgaban la piel de sus enemigos y sus mandíbulas se clavaban en la carne de ellos con ferocidad. Los minutos se convirtieron en una eternidad y el terreno quedó impregnado de la esencia primordial de la muerte. Aunque el anciano luchaba con una valentía sobrenatural, pronto se vio superado por la juventud y la astucia de sus adversarios. El momento de la derrota parecía inevitable cuando uno de los otros nahuales logró inmovilizarlo. Sus afiladas garras sostenían su garganta con fuerza, listos para acertar el golpe final. Pero justo cuando el alarido de victoria se preparaba para escapar de los colmillos del nahual victorioso, algo inesperado ocurrió. Ezequiel,
El valiente testigo de la masacre se había mantenido oculto en las sombras, mirando la terrible lucha, buscando una oportunidad para intervenir. En un acto audaz, Ezequiel emergió de la oscuridad y dio un golpe certero con su machete al nahual que tenía en su poder al anciano. Se clavó en el costado del monstruo, distraído por la repentina aparición de su enemigo. Con un rugido de furia y dolor, el nahual liberó al anciano, quien cayó al suelo malherido, pero con vida. Ezequiel había arriesgado su propia vida para salvar al anciano, a pesar de la monstruosidad que había cometido. Los otros nahuales, enfurecidos por la intromisión, se fueron sobre él, y una nueva lucha comenzó. El anciano, débil y apenas consciente, se arrastró hacia un lugar seguro y observó la batalla que tenía lugar frente a él. Aunque sus fuerzas lo abandonaban, sintió gratitud hacia Ezequiel y el coraje que había demostrado al enfrentar a los otros nahuales en su defensa. Ezequiel estaba a punto de perder la vida, cuando el anciano aprovechó una distracción de uno de los jóvenes nahuales y clavó sus dientes en su cuello, desgarrándolo al instante. El otro nahual, horrorizado, quiso defender a su hermano, pero fue inútil. Las potentes garras del anciano se clavaron en su garganta, arrancándole finalmente su vida. Tras la batalla, la escena era horrible, la de un viejo anciano atormentado por la vida, viéndose obligado a arrancar la vida de sus propios ahijados. Los pobladores vieron incrédulos la escena. A pesar de sus pecados, los nahuales apenas eran unos niños. El anciano con trabajo se puso de pie y suplicó al pueblo que lo amarraran de nuevo y lo dejaran morir en la hoguera. Quizás sería una forma de redimir su gran pecado. Abigail, la anciana, movió la cabeza en afirmación. Nuevamente los hombres lataron aquel árbol y estaban listos a prender la hoguera. Pero antes de eso, la anciana se acercó al desdichado hombre y le dijo: «Viejo, es momento que mueras con dignidad. Quizás tus pecados se perdonen en el otro mundo, pero tu cuerpo corrupto ya no tiene cabida con nosotros. Ten en cuenta que diario estarás en mis oraciones. Sin embargo, el anciano va a morir hoy en este lugar. Pero tu nombre merece ser recordado por haber salvado a varias personas de este pueblo». El anciano sonrió mientras lo ataban firmemente y dijo: «Soy Diego Martínez, y así quiero que me recuerden. La memoria del hacedor de pesares merece ser olvidado». Una vez que Abigail tomó la decisión de acabar con la vida del anciano, llamado Diego, encendió personalmente la leña que rodeaba al anciano nahual. Las llamas crecieron y devoraron la madera seca, mientras un calor infernal se apoderaba del lugar. El anciano, con su piel ya transformada en una masa de pelo y escamas, comenzó a experimentar una agonía indescriptible. Los gritos que surgieron de su garganta eran un eco desgarrador de dolor y redención, mezclados en un clamor desesperado. Las llamas lamieron su cuerpo, consumiendo su piel y envolviéndolo en un halo de fuego. El anciano nahual luchaba contra su destino, contra la bestia que había habitado en él durante tanto tiempo. Mientras su piel se quemaba y se desprendía en las llamas, parecía que aquel sufrimiento extremo era una forma de liberarse. Los gritos eran una mezcla de dolor y alivio, como si cada chispa de fuego que devorara su cuerpo le permitiera desprenderse de la maldición que lo había atormentado. Encontraba en ese tormento ardiente una oportunidad para quedar en paz, para purgar su alma de la oscuridad que lo había invadido. El humo y las cenizas se elevaban hacia el cielo, mezclándose con el pesar del anciano y la mirada inquebrantable de Abigail. Ella era consciente de la necesidad de poner fin a la vida del viejo Diego, pero también comprendía
la complejidad de su existencia y la posibilidad de encontrar redención en la muerte a medida que el fuego lo consumía. El viejo Diego se debilitaba. Sus fuerzas menguaban junto con la llama de vida que ardía en él. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y resignación, pero también una pizca de paz en medio de toda esa agonía. Pero, finalmente, las llamas se apagaron. Solo quedó la figura carbonizada de aquel anciano. Nadie movió nada, tal vez por miedo, y todos se marcharon. Al día siguiente, la figura no estaba. Algunas personas dicen que la figura carbonizada, en la madrugada, cuando el carbón se había apagado, un enorme perro nagual salió de ahí. Y lo que todo el pueblo cuenta es que se escucharon aullidos cada vez más lejos uno del otro, hasta perderse en el monte de aquellos alrededores. Dicen que todavía no era su tiempo, que todavía él no debía morir, que tal vez siga ayudando porque su maldición no era ser una bestia malvada, sino alguien que ayudara a los demás.